Entonces, bueno, pues nada, voy a empezar comentando pues, que cuando me ofrecieron dar esta pequeña charla en el Café Sistemático, lo que hice fue mirar qué se había hablado anteriormente en el Café Sistemático. Se ha hablado de cosas como, sobre todo, diversificación, evolución, se ha hablado de algún género en concreto, se ha hablado de especies en concreto, de patrones, bueno, siempre de flora y de botánica. Y también existe, o sea, ya se ha hablado de cosas tropicales y con esta charla lo que pretendo es que se llenen algunos huecos con las palabras biogeografía, latitud y tipos de hábitat y que la palabra tropical pues se haga un poquito más grande en este word cloud. Entonces, para ello he estructurado la charla en 3 partes, la cual la primera sería la identificación de plantas leñosas neotropicales, la segunda el análisis de diversidad y la tercera patrones latitudinales. La primera me va a llevar más tiempo y las otras 2 están un poco enlazadas y serán como la segunda parte. Entonces, pues mucha gente me ha preguntado cómo he aprendido a identificar las plantas neotropicales cuando no están a nuestro alcance, ¿no? O sea, yo como estudiante de biología, como botánica mediterránea o de la península ibérica, estoy acostumbrada a una flora que es radicalmente distinta a la que podemos encontrar en los trópicos. Entonces, ¿cómo aprender lo que no está cerca, lo que además es tan diverso, que está muy poco estudiado y que es de difícil acceso? Pues aquí voy a contar un poco algunos tips que me han llevado a aprender a identificar. Entonces, primero que nada, existen algunos cursos, no muchos, en Costa Rica, en la Universidad de Leiden, en el Kew, sobre identificación a nivel de familia o a nivel de género. Y también otra herramienta muy útil para aprender a identificar sería yendo a los herbarios, tanto in situ como herbarios digitalizados del Field Museum o del New York Botanical Garden, que están súper bien para empezar a adentrarse en el mundo tropical. Y luego pues nos podemos acompañar de alguna bibliografía, esto es fundamental. Aquí he puesto algunos de los libros más interesantes que por lo menos han sido para mí. Entonces el Gentry, es este libro de aquí a la izquierda, es un libro fundamental que lo escribió Alvin Gentry en 1993 y se publicó en ese año, que fue el mismo en el que Gentry falleció en un accidente de helicóptero, y entonces nos dejó este legado que realmente es el grial de los libros de la Amazonía, de la flora neotropical, porque nos da mucha información a nivel de familia y a nivel de género, y es una buena combinación entre caracteres vegetativos y caracteres fértiles, y está escrito de manera más o menos sencilla. Otro de los libros interesantes que tenemos es La flora da Reserva Duque, que trata más de la flora de Brasil, pero tiene una introducción buenísima y habla de las familias con fotografías en color, que está súper bien. ¿Qué pasa con este libro? Que se dejó de imprimir hace unos años y ahora cuesta un montón de dinero, entre 300 y 800 euros, de segunda mano, porque es buenísimo, pero ya no se imprime. Existe en PDF, si alguien está interesado, está online en PDF, pero la característica de llevártelo al campo no lo puedes hacer, lo puedes imprimir y encuadernártelo tú, pero es una de las como curiosidades que existen en la bibliografía tropical. Otro de los tips que es muy útil para llevar al campo es una tablet con los pliegos descargados del Field Museum, por ejemplo, y poder llevarla al campo y poder cotejar con ella y llevarte una batería externa, y esto es algo muy útil. O también las guías del Missouri, las guías fotográficas. Aparte de un montón de libros que podéis echar un vistazo si queréis a los que he puesto aquí, que están más dedicados a Perú porque es donde yo trabajé, pero bueno, algunos están súper bien y también nos ayudan mucho porque están más centrados a nivel de especie. Bueno, y después de esto, haber hablado de cursos, haber hablado de herbarios y de bibliografía, todo esto podemos ir avanzando sin estar allí, pero al final lo que tenemos que hacer es ir al campo.
Entonces, esto podría ser una parcela donde estamos ahora mismo y que encontramos, cada parcela de las que nosotros poníamos tenía unos 300 individuos. Y de estos 300 individuos, 100 son especies distintas. Es decir, que uno de cada 3 es una especie distinta. Y entonces, la colecta se complica mucho, puesto que no te puedes fiar de lo que tienes delante si es igual que lo de atrás. Siempre hay que desconfiar. Entonces, esto nos puede llevar a colectar bien, pero a veces demasiado, porque tememos equivocarnos. Entonces, esto sería lo que, mirando hacia adelante, lo que nos encontramos y lo que necesitamos es montar parcela y identificar todo lo que está dentro. Y luego, también mirando hacia arriba, es esto lo que nos encontramos. Es un bosque súper diverso en distintos estratos. Entonces, es bastante complicado porque tenemos árboles que son muy altos y también que se entremezclan mucho con hemiepífitas, con epífitas, con lianas. Con árboles tumbados, bueno, que es difícil identificar las hojas que corresponden al árbol que tenemos delante. Entonces, para ello, bueno, se trabaja mucho con trepando los árboles. Para trepar los árboles, una de las herramientas que se utiliza mucho son estas patas de loro, que en Perú concretamente se nos hizo súper difícil encontrarlas, y preparando la charla he visto que estaban en AliExpress por 26 euros, lo cual me ha llamado bastante la atención. Igual que el cabezal de la tijera telescópica, que me lo he encontrado en Amazon Prime, que llega mañana, si yo quisiera, por 20 euros. Entonces, bueno, en 3 años que ha pasado desde que estuvimos en campo, también ha evolucionado mucho la facilidad de conseguir herramientas, pero en el caso, cuando estuvimos nosotros, se nos hizo muy difícil conseguir este material. El caso es que la metodología es subir con estas patas de loro y ahí montar los tubos en el cabezal de la tijera y luego colectar. Es una metodología muy complicada que, bueno, además de que es muy difícil identificar de qué planta estamos cogiendo, pues requiere muchísimo esfuerzo controlar 12 metros de tubos. Bueno, pero si en el caso en que con esta metodología no llegásemos, hay veces que se puede trabajar también con binoculares o con cámaras fotográficas con buen zoom. Por ejemplo, aquí tenemos una Cousapoa, que es una urticácea, que es una hemiepífita que no conseguíamos colectar, y al hacerle una foto ya conseguimos ver qué forma tenía la nervadura y la conseguimos encontrar en el suelo. Entonces, en el suelo, colectando hojas del suelo, también nos va a dar mucha información sobre qué género es, si tiene pelos, cómo es el peciolo, si está engrosado, si no. Entonces, este es otro tip que puede ser útil para identificar allí. Y luego, al final, lo que vamos a hacer es colectar por el día y por la noche preparar nuestros pliegos, prensarlos y esto es lo que cualquier botánico podría hacer, pero en nuestro caso la característica que diferencia sería el alcoholizar las muestras, para que la propia muestra no se pudra y también para que no entren otros agentes externos a comerse nuestras hojas. Lo alcoholizamos y lo cerramos al vacío. Esta es una técnica que realmente es muy útil porque conserva las muestras muy bien durante mucho tiempo. Entonces, al final vamos a conservar esto en una esquina hasta que terminemos el campo y no vamos a poder ver qué es lo que había ahí. Entonces, muchas veces podemos coger muestras de hoja y utilizar esta metodología del álbum de fotos y meter hojas que no sean concretas o que tuviésemos alguna duda en concreto para comparar luego en las parcelas subsiguientes. Y otra cosa muy importante también es fotografiar caracteres, puesto que el alcohol va a hacer que perdamos muchos caracteres, muchos colores, y en el secado también. Entonces es importante hacer fotos. Después de todo el trabajo de campo, vamos a coger estas muestras, vamos a llevarlas al laboratorio. El alcohol, por otro lado, nos da problemas, pero también nos da facilidades, y aquí nos permite el transporte de muestras más flexible que si estuviera seco, que se rompería mucho más, o sea, es menos delicado. Y luego en el laboratorio ya lo secaríamos y tendríamos nuestra muestra lista para identificar.
Aquí es un ejemplo simplemente de, estas son las apotáceas, un género que se llama Pouteria, que es muy diverso, y estas apotáceas pues habría que primero agruparlas por morfoespecie y luego ir al herbario e identificar, junto con la planilla que hemos cogido la información que hemos cogido en campo sobre caracteres que se han podido perder luego en el laboratorio. Tengo que decir que es fundamental que trabajemos con otros botánicos en la identificación porque en mi caso tanto Luis Torres como Manuel Marca me ayudaron mucho en la identificación porque yo sola hubiese sido bastante difícil. Entonces, como veis aquí, tenemos un montón de muestras de Pouteria, pero ninguna está fértil. Y esto es muy común en la identificación de plantas tropicales. Tenemos, quizás estas son todas las flores que nos encontramos. En 5.000 pliegos que cogimos, quizás estas son las 9 materiales fértiles. No para tanto, pero sí que es verdad que encontramos un porcentaje muy bajo de material fértil. ¿Esto por qué es? Porque en el trópico la floración no tiene una regularidad ni una sincronía, porque no hay un factor estacionario marcado. Entonces, pues se florece cuando, bueno, todavía no se sabe muy bien en función de qué se florece. Hay hipótesis que dicen que está ajustado a la llegada de polinizadores y entonces diversas especies cuando llega este polinizador florecen a la vez. Pero lo que sí que se sabe es que hay una diversidad fenológica enorme y que la más común es que se florece más de una vez al año, pero no hay una sincronía. Entonces no es aquí como en primavera que vas y sabes que todo va a estar en flor, o casi todo, sino que ahí lo que te encuentres, te lo encontraste con flor y suele ser muy poco. Comentar que existe un tipo de floración que es la caulifloría, que es muy interesante porque simplemente quería comentarlo, que ocurre mucho en los trópicos, que nos permite colectarlo de manera fácil porque está a mano y lo que permite también es una polinización y una dispersión en distintos estratos, lo cual es muy interesante y también suele generar frutos muy grandes y pesados, también muy curiosos como es esta flor de Chourophyta guianensis, y esto ocurre en más de 100 especies tropicales, entre ellas también el cacao, que el fruto del cacao sale directamente del tronco, si seguramente lo hayáis visto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Si tenemos todos estos problemas que se nos plantean, ¿cómo hacemos el filtrado? ¿Cómo llegamos a identificar? Bueno, primero por familia, una de las 3 preguntas que es fundamental hacerse, que en general cualquier botánico se las debe hacer, pero en este orden y estas preguntas son muy importantes a nivel, por lo menos, del oeste de la Amazonía. Primero, si tenemos hojas compuestas, alternas y si tenemos látex. Con estas 3 preguntas va a haber algunos casos que nos den directamente la familia solo con estos 3. Por ejemplo, la muestra que tenemos aquí sería hojas compuestas, no, hojas alternas sí, presencia de látex sí, y después nos dejaría más o menos como a elegir entre sapotáceas y moráceas y luego al ver la estípula pues ya sabríamos que es una morácea. Este es el caso de un ficus. Otro ejemplo podría ser hojas compuestas, no, hojas alternas no y látex no. Entonces, esto ya nos dejaría también una mirtácea, una rubiácea y ya solo sabiendo si tiene estípulas ya sabríamos que entonces nos quedamos con una rubiácea. O sea, que con 3 preguntas es fácil, en algunos casos, llegar a familia directamente. Si tuviera hojas opuestas, hojas simples, o sea, sí, simples, opuestas, y tuviera látex, ya sabríamos que también que es una clusiácea, casi seguro es una clusiácea en ese caso. Entonces, esto es fundamental. La idea entonces es aprenderse las familias por grupos o por características comunes, como puede ser lo que hemos dicho de la presencia de látex, la corteza fibrosa también es muy importante, la presencia, el olor, aceites esenciales en la corteza, podemos agrupar, aprendernos estos grupos incluso por cosas mucho más concretas como puede ser la nerviación terciaria, que si es muy paralela
nos puede dar una pista de si son miristicáceas o si son sapotáceas. La presencia de punteaduras translúcidas nos puede decir si son unas rutáceas o mirtáceas. Las mirtáceas van a tener hojas opuestas y las rutáceas no, y normalmente compuestas en los trópicos. Entonces, ya tendríamos directamente, si vemos que tiene punteaduras translúcidas, ya sabríamos, y hojas opuestas, sabríamos que es una mirtácea. Entonces, sabiendo las características de cada familia y los grupos que podemos hacer, de repente no es tan complicado como puede parecer. También hay otras características que nos tenemos que fijar a la hora de identificar familias, y sería cómo es la corteza. Por ejemplo, la corteza de las sapotáceas es de color mucho más oscuro, mucho más rojizo. Las raíces también nos van a dar mucha información, si son tabulares, si son aéreas. También el peciolo, si está engrosado doblemente en la parte apical y en la parte basal, sería una eleocarpácea, una eslonea. Si solo está engrosado en la parte apical y con forma de codo, puede ser una menispermácea, una buta. Y esto es casi determinante. Luego, la presencia de estípulas es un carácter fundamental en los trópicos, ya que pueden ser intrapeciolares, que nos va a dar mucha información, sobre todo a nivel de fabáceas, y interpeciolares, como pueden ser las rubiáceas. Las rubiáceas en los trópicos son árboles, o sea, la mayoría son árboles de sotobosque, también los hay muy altos, pero suelen ser árboles de sotobosque que tienen hojas opuestas y tienen esta estípula que morfológicamente es muy llamativa. Y la morfología de la estípula nos puede llevar al género. No siempre, puesto que aquí veis 3 psicotrias, que es el género que cada especie va a tener una morfología completamente distinta. Pero bueno, sí que nos puede ayudar a dar un primer paso en la identificación. Entonces, si viéramos eso, una especie con hojas opuestas y con estípula, casi seguro que es una rubiácea. Eso sí, nos tendríamos que fijar, si no hay estípula, si hay cicatriz de la estípula, porque esto también se puede haber caído y podemos estar obviándolo. Otros caracteres interesantes para la identificación de familia, o ya incluso más de género de especie, serían las glándulas, la presencia de glándulas, dónde están, de qué color son, cómo son. La presencia de domáceos en las axilas del nervio primario y secundario. Domáceos donde vive otro organismo, donde puede estar en simbiosis, o incluso la presencia de estos domáceos en otras partes de la planta. En este caso hay una voraginácea que se llama cordia, que si tiene esta simbiosis con estas hormigas en la rama, ya sabemos que va a ser cordia nodosa. O sea que a veces la presencia de hormigas nos da la especie directamente, como también pasa con este Tachigale venusta, que tiene en el raquis, tiene este engrosamiento con hormigas, o también puede ocurrir en la base del peciolo o en el tallo fistulado, como es el caso de estas que os enseño aquí. También las urticáceas, como las cecropias o las pouromas, tienen simbiosis con estas hormigas, y sobre todo ellas actúan en modo de defensa. Entonces estas hormigas son bastante agresivas y la colecta de estas plantas es muy complicada, aunque es verdad que ya habiendo estas hormigas nos van a decir que estás entre 2 géneros, ¿no? Pero bueno, luego colectarlo y llevar a nivel de especie es complicado, porque según lo cortas salen muchísimas hormigas que pican mucho. Bueno, y después de a nivel de familia hemos visto que hay casos que sí que es fácil, hay otros que no, como era de esperar en las plantas en general. En el caso de las anacardiáceas o en el caso de las burseráceas, son bastante difíciles de distinguir, sobre todo si no lo conoces bien. Las anacardiáceas tienen un olor, digamos, a mango, o un olor dulce, que nos pueden dar una pista, y las burseráceas tienen un olor un poco más como mentolado. Se utiliza mucho para cosas, para rituales y cosas espirituales. Entonces, pues imaginaos un poco el olor que tiene. El caso es que si no has olido nunca ninguna de las dos, o no has hecho una comparación, este carácter que se supone que las diferencia no es tan característico. Las hojas son opuestas, son alternas, muchas son imparipinnadas, entonces no vamos a poder llegar
o sea, a diferenciar las familias, y luego a nivel de género también se nos complica mucho, como este Drachioides que tenemos aquí, que el mismo Gentry dice vegetativamente no muy distintivo. Lo único que lo distingue es que las venas se secan de color blanquecino cuando las secas en un pliego. Entonces, bueno, con esto quiero decir, para que veáis un poco la complejidad, que si no tenemos un pistacho directamente como fruto, pues que la diferenciación puede ser muy compleja, muy compleja. La complejidad también existe a nivel de especie, y aquí muestro dos especies completamente distintas que tienen una morfología muy parecida, que yo personalmente los había metido en el mismo saco, en la misma morfoespecie, y que luego fue identificando a nivel de especie que me di cuenta que son especies distintas, géneros distintos y familias completamente distintas. La de la izquierda es una Lecitidaceae y la de la derecha es una Fabacia. La Fabacia es una Schwarzia que normalmente tiene hojas compuestas, y en este caso tiene hojas compuestas de un solo foliolo. Entonces es la posición de la estipela y de la bráctea la que nos va a dar la clave de que no estamos, para no confundirnos, pero realmente hay que estar muy atentos. Y luego incluso nos puede pasar que vemos esta muestra en campo y creemos es una liana y creemos que es una Salacia, una Celastracia, que tiene totalmente pinta de Salacia, y de repente nos damos cuenta, mirándolo bien, que es una gimnosperma, es un Netum nodiflorum. A mí personalmente me hizo mucha ilusión encontrarme esto en campo, porque ver una gimnosperma con estas hojas, acostumbrado a bosques de coníferas y tal, pues me llamó mucho la atención. Y luego simplemente comentar que también la identificación de lianas y de hemiepífitos puede ser muy complicada, y si no encontramos la muestra a pie, cerquita, la muestra puede estar muy lejos de donde nos encontramos y resultar muy difícil colectarla, y con suerte tener una cosa así. Que tenemos una hoja que bueno, tiene el raquícheo al lado y nos da un poco de información, pero realmente tenemos que buscar otras maneras de identificar. Y suerte que las lianas tienen este síndrome lianescente a nivel vascular, que es por evolución convergente, que es por necesidad de transportar agua a grandes distancias, ser flexible para poder retorcerse, y también tienen abundante parenquima axial, unos vasos muy anchos, etcétera, y esto le va a dar unas características que son reconocibles a nivel de familia. Si miramos la sección transversal de las lianas, encontramos patrones que, por ejemplo, un patrón cruzado nos va a decir que es una bignoniácea inequívocamente. Ahí el Smithsonian está trabajando mucho con esto, incluso tiene un curso de familias de lianas, que me pareció muy interesante, y realmente nos ha servido mucho para identificar nuestras propias lianas. Las menispermáceas tienen este xilema y floema que se distribuye de manera concéntrica, las fabáceas tienen un tinte rojizo por un látex rojizo que tienen, las apocináceas también. Entonces, esto nos puede servir si colectamos una liana con hojas y luego nos encontramos algo parecido, podemos comparar sus secciones y por lo menos llegar a que es el mismo género, o ahí ya dependería, pero nos va a dar muchísima información. Y luego para terminar esta parte, decir que yo cuando estaba en campo trabajando con esto, pues muchas veces me preguntaba que ojalá existiese una máquina que te identificara. Entonces, de repente esta máquina existe y se llama PlantNet o iNaturalist, pero no sirve, lo probé en ambas el otro día, y bueno, pues esta nonácea me da una rubiácea que supongo que luego pasando el filtro de la experta o el experto será distinto, pero bueno, de primeras me da una rubiácea que tiene hojas opuestas, y PlantNet me da más o menos cosas un poco morfológicamente más parecidas, pero no se acerca a la familia. O sea que no estamos preparados para la inteligencia artificial en los trópicos todavía. Bueno, entonces con esto termino en la primera parte, que sería de identificación, para entrar en el análisis de la diversidad. Entonces hemos ya visto cómo funciona todo esto, o sea, cómo identificar la complejidad que tiene, y ahora la pregunta es cómo analizamos todo esto. Entonces, lo que desde un avión puede parecer una alfombra homogénea de árboles, en realidad esconde una diversidad de especies y de características a nivel de comunidad muy grande.
Entonces, para estudiar cambios en estas composiciones, pues nos ayudamos de la biogeografía y de las características que la describen, como la historia geológica. Tenemos que centrarnos en la historia geológica, en la química del suelo, la variabilidad climática, la topografía. Entonces, por ejemplo, para estudiar la diversidad es importante conocer la historia geológica donde nos encontramos. La Amazonía Occidental es un mix entre suelos pobres del Mioceno con sedimentos de los Andes que enriquecen el suelo de la Amazonía Occidental comparado con la Amazonía Oriental, que es un poco más pobre en suelos. También tenemos que tener en cuenta la topografía. La Amazonía Occidental está muy pegada a los Andes, que es una pared de 6.000 metros y que tiene una composición edáfica completamente distinta y que está con la erosión de la superficie va apareciendo nuevo material que se va filtrando. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar la composición, al igual que la variabilidad ambiental, tanto edáfica, que puede generar más productividad en el bosque, dinámicas más rápidas, como climática, que puede generar más especiación o turnover a grandes escalas. También tenemos que conocer y describir los distintos tipos de hábitat. ¿Por qué? Porque cada hábitat nos va a resumir muchas características que nos van a ser muy útiles para describir patrones. Cada tipo de hábitat va a tener su propia fisionomía, elevación, procesos evolutivos, sus propios regímenes de inundación, de dispersión, sus complejidades, etcétera. En nuestro caso nos vamos a centrar en 3 tipos de hábitat distintos que vamos a llamar tipos de bosque. El primero serían los floodplains, que son los planos inundables, los bosques inundables, que están siempre a menos de 500 metros de altitud, están regionalmente inundados, estacionalmente inundados y tienen... les llegan nutrientes anualmente al suelo. Los bosques de tierra firme también se encuentran a menos de 500 metros, en cambio estos están bien drenados y tienen suelos fértiles y más variables. Y los bosques submontanos, sin embargo, se encuentran a más de 500 metros, están también bien drenados, pero en este caso tendríamos que tener en cuenta también su topografía irregular y las barreras geográficas que pueden impedir dispersión o facilitar, etcétera. Entonces, con esto, lo que hacemos al final es trabajar con un montón de individuos, 31.000 individuos, que se han ido colectando en Perú, que es la zona donde trabajamos nosotros, y con otros proyectos del grupo, al final hemos llegado a tener unas casi 2.000 especies de 112 familias y 500 géneros. Entonces, para estudiar todo esto, aparte de los factores biogeográficos que he contado antes, también tenemos que tener en cuenta los distintos componentes de la diversidad. Nosotros vamos a estudiar la alfadiversidad, que es la riqueza de especies local, la betadiversidad, que serían los cambios en la composición a distintas escalas, y la dominancia, que es el estudio de las especies que destacan en ambientes de alta heterogeneidad florística. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Estudiar estos 3 componentes de la diversidad a nivel latitudinal. La latitud es un buen ejemplo de cómo la variación espacial influencia patrones florísticos. En nuestro caso, como están nuestros plots, la latitud se correlaciona mucho con muchas variables climáticas y variables edáficas. Nos va a resumir bien tanto el pH como el soil organic carbon y la estacionalidad climática. Entonces, lo que nos preguntábamos en este trabajo, que es en los resultados del primer capítulo de mi tesis, es cómo va a afectar la latitud a la alfadiversidad. Ya se sabe que la diversidad es más alta en el Ecuador y hay muchos artículos que lo han probado. En cambio, la betadiversidad, hay algunos artículos, está más en debate, hay algunos artículos que dicen que sí, otros que no. Entonces, nuestra pregunta es, ¿hay más heterogeneidad florística en el Ecuador? Y en cuanto a la dominancia, nos preguntamos cuál es el rol de las especies dominantes en la betadiversidad. Habrá algunas que tienen un nicho muy amplio y que no marcan cambios en la composición y otras que sus cambios lleven a cambios en la composición total. Entonces, como resultados preliminares, vimos
que la alfadiversidad efectivamente parece aumentar hacia el ecuador y la betadiversidad también. Entonces quisimos estudiar esto con más detalle y aquí están los resultados de la diversidad alfa. Efectivamente, aumenta hacia el ecuador, como ya sabemos, entonces la latitud resume una estacionalidad climática y cambios en las propiedades del suelo que generan una mayor productividad del ecosistema, más especiación, menos tasas de extinción. Y sin embargo, con un GLMM vemos que el bosque es significativo, la interacción, entonces este aumento no es igual por cada tipo de bosque. Parece que floodplains se mantiene un poco más constante que el resto de tipos de bosque. Para la betadiversidad vemos que con un permanova efectivamente hay un efecto de la latitud en los cambios de la composición. Esto es un NMDS con las distancias florísticas entre nuestros plots y siguiendo un régimen de precipitación y de heterogeneidad del suelo va a cambiar la composición de especies. Sin embargo, vemos también que el tipo de bosque es significativa la interacción, entonces esto no es igual. Parece que la latitud tiene un efecto regular en los bosques más bien drenados y que es más irregular en floodplains. En cuanto a la dominancia, lo que vemos es que existen especies. Nuestra pregunta era ¿cuál es el rol de las especies dominantes en la betadiversidad? Entonces lo que hacemos es las especies dominantes las vamos a correlacionar con los ejes del NMDS para ver si marcan o no marcan cambios en la composición. Entonces, la mayoría, que son aquellas que están en negrita, están correlacionadas con los ejes del NMDS, entonces esto implica que generan diferencias en la composición de especies. En cambio, hay otras que no. Y entonces la pregunta que nos hacemos es de qué puede depender esto. Entonces tenemos nuestros tipos de bosque y aquí lo que hacemos es un string graph, que es una estimación de cómo va cambiando la abundancia de cada una de las especies con la latitud. Y entonces vemos que hay un patrón que es que las especies que marcan cambios en la composición, como Iriartea deltoidea, lo que le ocurre es que va apareciendo y desapareciendo en la latitud su abundancia, es heterogénea. Aparece a menos 15 grados de latitud, vuelve a aparecer a los 0, entonces su abundancia es heterogénea. En cambio, Matisia malacocalis es una especie que se mantiene más constante en el gradiente. Entonces vemos que, marcar cambios en la composición, por supuesto, está muy relacionado con la abundancia y la homogeneidad en gradientes de esta especie, en gradientes latitudinales. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, en floodplains tenemos la palmera Phytelephax tenuicaulis, que es muy variable y hay lugares en los que es localmente muy abundante, pero luego deja de aparecer y vuelve a aparecer más adelante. Entonces, esto es irregular. Y además, como característica interesante, vemos que la abundancia de especies dominantes se reduce, por cada tipo de bosque, se reduce siempre hacia el ecuador. Y entonces, esto nos está implicando, lo podemos relacionar con el primer resultado de la diversidad alfa, que al aumentar la diversidad alfa, pues efectivamente hay más especies raras y hay menos espacio para las especies dominantes. Bueno, y además con esto lo que podemos ver es que gracias a ver las diferencias, quién está relacionado con los NMDS y quién no, podemos ver que estas relaciones no son iguales por tipo de bosque otra vez. Entonces, primero, existen especies dominantes que están especializadas en un solo tipo de bosque. Esto quiere decir que pueden estar presentes en todos los tipos de bosque, pero que hay uno en el que realmente van a destacar. Y además, el porcentaje de especies dominantes que generan cambios en la betadiversidad cambia por tipo de bosque. En floodplains vamos a encontrar un porcentaje significativamente menor. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que en floodplains, en las tres componentes de la diversidad, es distinto al resto de tipos de bosque. Tiene una diversidad regional más baja, con unas 79 especies por hectárea. Tengo que decir que 79 especies por hectárea sigue siendo muchísimo, o sea, por hectárea, por 0,1 hectárea, sigue siendo muy, muy, muy diverso. Y floodplains es el tipo de bosque, floodplains en la Amazonía occidental son las
floodplains más diversas que existen. Pero, sin embargo, su diversidad se mantiene constante con la latitud. Con la metadiversidad hemos visto que los cambios en composición latitudinales no son tan constantes. Entonces, vemos que existen características propias de los floodplains, que son suelos homogéneos, el terreno llano, condiciones climáticas similares, y nos preguntamos qué puede hacer que la latitud, o sea, que no sean tan susceptibles a la latitud. Tiene que haber un factor que sea más limitante que la latitud o que... Entonces, bueno, pues lo que destaca en este tipo de bosques son los regímenes de inundación. Entonces, hipotetizamos que la diversidad y la composición pues se ven claramente marcados por estos. Puede cambiar el contenido del agua del suelo, bueno, cambia el contenido del agua del suelo, produce periodos de anoxia, ayuda, facilita o impide la dispersión de semillas en algunos casos, genera conectividad local, afecta al establecimiento, a los tiempos de germinación, a la ecofisiología de las especies, puede generar estas raíces, por ejemplo, aéreas, también puede inhibir el crecimiento por ciertos periodos. Entonces, todo esto vemos que también hay un efecto en la dominancia y el floodplains contienen especies más extendidas que en los otros tipos de bosque, con una abundancia más homogénea. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que estas especies soportan estos periodos de anoxia en el que ni son capaces de desarrollar aerénquima, raíces adventicias, contrafuertes, raíces aéreas para absorber el CO2 y entonces les permiten estar en muchos, sobrevivir a estas condiciones y entonces les permiten estar a lo largo de todo el gradiente. Y estos serían los resultados de este capítulo. Entonces, para resumir, los patrones de diversidad latitudinales se manifiestan en la diversidad alfa y beta. La latitud resume cambios climáticos y edáficos. Cada tipo de bosque, como hemos visto, responde de manera distinta. Cambios en la abundancia de especies dominantes a lo largo del gradiente se explican la composición de especies y que estudiar cada tipo de hábitat por separado pues, es fundamental para entender patrones biogeográficos. Si hubiésemos juntado todos nuestros plots de una vez, pues no hubiésemos visto estas cosas tan interesantes que como lo que hemos encontrado en floodplain. Y además, suelo remarcar que floodplain es un tipo de bosque que está muy poco estudiado. Entonces, pese a lo interesante que es, pues si es más difícil de acceso o es menos llamativo, pero está menos estudiado que tierra firme, por ejemplo. Y nada, para terminar, pues esto ya estoy terminando. Lo único que comentar que si queréis saber más, artículo se va a publicar en Journal of Biography, espero que dentro de poco, está aceptado ya. Y luego aquí dejo una página web que he hecho para mirar, pues si queréis cotillear la abundancia de las especies y su presencia en distintos tipos de bosque. Ahí luego si queréis lo paso por el chat porque puedes poner tu especie, la especie de las que tenemos en nuestra base de datos y te dirá cuánto hay y dónde está. Por ejemplo, eso vemos de Phytelephas tenuicaulis que está en algunos tipos de bosque, o sea que que está en algunos tipos de bosque y pues cómo va cambiando su abundancia. Y nada, ya estaría. Entonces, muchas gracias a todos por escucharme y también gracias a, por supuesto, todo el mundo que participó y que estuvo ahí trabajando con nosotros, todo el voluntario que trabajó duramente en el trabajo y todo el mundo también las comunidades que nos acogieron y la gente que estuvo ahí, a los colaboradores y a las instituciones. Muchas gracias. Para trabajar en estos ambientes. Abrimos el turno de preguntas. Como siempre, os animo a preguntar con micrófono y cámara. Los que habéis entrado con la opción de solo escuchar, si queréis hablar, podéis salir un momento y volver a entrar con la opción de micrófono. Y los que no, pues os animo también a hacer vuestras preguntas por el chat.
Ya hay gente escribiendo alguna pregunta. Bueno, mientras van escribiendo te iba a hacer yo plantear una cuestión. Has comentado al principio que esta región en la que trabajáis, ¿no? Que es la Amazonia occidental, tiene suelos más ricos que la Amazonia oriental, ¿verdad? Sí. Sí, y bueno, imagino que en la Amazonia oriental también hay estudios parecidos a los que hacéis vosotros. No sé si esa diferencia en la riqueza de los suelos tiene un efecto en la diversidad de las comunidades, o sabéis algo de eso. Sí, en general se sabe que la diversidad de especies es mayor en la Amazonía en la Amazonía occidental, porque los suelos son más ricos, porque están nutridos de los Andes, y también el levantamiento de los Andes también hizo que suelos de capas más basales estuvieran expuestos, entonces genera más diversidad. Y de composición de especies, eso la verdad es que no te sé decir. Creo que sí que no siempre hay los mismos géneros, pero igual a nivel de familia creo que es más o menos parecido. Sí, me llama la atención porque, bueno, aquí en la región mediterránea pues a lo mejor no hay esa relación entre riqueza de suelo y diversidad, ¿no? A veces los suelos más pobres incluso, pues a veces tienen más diversidad porque fomentan la especiación y todas estas cosas. Pero bueno. Claro, porque hablamos más de endemismos y que pueden soportar estos suelos, ¿no? Sí, en este caso son suelos que en general son fértiles, que pueden tener problemas con el aluminio o con el pH, pero que en general las plantas pueden crecer bien. Entonces, cuanto más heterogeneidad de tipos de suelo o de historia geológica haya, va a incentivar la diversificación. Sí. Muy bien. Bueno, tenemos en el chat a mucha gente dándote las gracias y felicitándote por la charla. Alberto Coello hace una pregunta. Has dicho que las muestras las alcoholizabais. ¿Habéis probado hacer algo de secuenciación con ellas, a ver si se pudieran usar para algún análisis genético? ¿O sabes si se ha intentado? Pues nosotros cogíamos muestras sin alcoholizar para hacer análisis genéticos también. Entonces cogíamos la parte más joven de la planta y la guardábamos en una bolsita, y esa se secaba en silica gel. Entonces hay datos ya. ¿Qué pasa? Que en algunos casos pues no se pudo conseguir o tal, y entonces se planteó hacerlo con las muestras de los pliegos, pero no lo hemos llegado a hacer, y se ha planteado como una posible opción, pero no lo hemos llevado a cabo, no lo sé. ¿Y en qué consiste el alcoholizado exactamente? Pues tú haces un paquetito de plantas en tus periódicos, lo atas bien fuerte después de haberlo prensado con la prensadora un rato, entonces luego lo metes en bolsas de plástico, bolsas de basura, diluyes alcohol al 96, al 70 con agua, y lo echas encima, que llegue bien a todas las plantas, o sea, a todos. O sea, tú lo tienes así, entonces que llegue bien, y luego pues lo cierras al vacío, lo aprietas y lo cierras al vacío lo más que puedas, lo sellas bien, le pones más capas de bolsas de basura, o incluso le puedes cerrar con celo del todo, y ya está. Y así se queda. Y se mantienen, o sea, eso sí que es impresionante, se mantienen súper bien. Lo que contaba, que pierden algún carácter, al mismo tiempo ganan caracteres, porque el alcohol reacciona con X componentes de las plantas, y hay un género de nictagináceas que se llama NEA, que se vuelve completamente negro con el alcohol. Entonces, pues a veces ayuda. Porque luego a la vuelta al laboratorio lo mantenéis así, con el alcohol. No, luego en el laboratorio se seca, se abren. Vale. Y se secan en una secadora, claro, están mojadas enteras, entonces en una secadora durante unos 4 días a 60 grados o a 80 grados, y bueno, claro, imagínate el tiempo que lleva secar todo. Tú traes miles de bolsas y caben X en la secadora, y tienes que ir secando, y están 4 días ahí. Se tarda bastante en secar. Ya, y luego a la larga pues queda como un pliego
normal. Queda como los que he enseñado, queda un pliego más marrón, con menos caracteres y en algunos casos, pues cosas, pues eso, como hojas negras y cosas así. La cosa tienes que asegurarte de secarlo bien, porque si no, sobre todo si se mantienen en herbarios tropicales y tal, pues se puede llenar de hongos otra vez. Claro, entonces, bueno, lo que querías se va al traste, ¿no? Un poco. Muy bien. Bueno, Angélica Gallego comentaba que ya ha probado hacer estudios genéticos con muestras alcoholizadas y que los resultados son muy malos. Pero bueno, como tú dices, pues siempre hay que coger muestras aparte en sílica, ¿no? Para estudios de ADN. Pablo Vargas pregunta dónde tenéis depositados los pliegos o dónde los vais a depositar. Pues cogimos 5.000 muestras, de las cuales hay 1.300 especies. Eso quiere decir que cogimos más o menos 4 réplicas por planta. Entonces, una se quedó en el Museo de Historia Natural de Lima, el herbario UCM, otra en el de La Molina, en Lima también, y otra vino al Jardín Botánico de Madrid. Y están por etiquetar todavía en el jardín, pero es algo que tenemos que hacer próximamente. Se quedó ahí con el COVID, que lo que dejamos justo parado, y nada, llegaron, o sea, hicimos el permiso de exportación para transportar. Al final son 5.000, no, ¿cuántos llegaron? Creo que 4.000 o 3.000 muestras. 3.000 muestras, creo, al Jardín Botánico, que es una barbaridad. O sea, que hay duplicados en diferentes sitios, ¿no? Que eso sí. Está muy bien porque me imagino que dependiendo del sitio luego se conservarán mejor o peor, ¿no? Según las condiciones. Bueno, o sea, si tú lo has secado bien y el herbario está en buenas condiciones, normalmente frío. No, ahí hacía un frío en el herbario del USM que era duro trabajar ahí. Yo creo que se mantienen bastante bien, pero bueno, como teníamos colaboraciones con tanto La Molina como la San Marcos, pues dejamos en los dos y además es necesario para poder exportar muestras aquí a España. Y se supone, sí, bueno, ahí están. La mayoría no fértil, pero bueno, ese es el problema que... Claro, eso es llamativo lo de pues, todo el trabajo que hay que hacer para identificar solo con caracteres vegetativos, ¿no? En la mayoría de los casos, que a veces no nos lo planteamos, ¿no? Sí, es muy complicado. Al mismo tiempo, a mí me gusta porque realmente te tienes que fijar en otras cosas y ya haces el ojo a otros caracteres distintos, o el olfato o lo que sea. Sí, claro. La nervadura, es que la nervadura también es una cosa súper... No tanto la forma de la hoja porque es más variable, pero la nervadura te va a dar mucha información también. Muy bien. Pablo Vargas pregunta si hay alguna diferencia reseñable de alfa y beta diversidad entre vuestra zona de muestreo y la Amazonía de Ecuador. Bueno, lo que he mostrado, como hemos hecho el estudio con la latitud, las zonas de más latitud estaban en Yasuní, en Ecuador, entonces claramente tenía una diversidad mucho mayor. Las zonas o sea, tenía una diversidad y una composición distinta, como he mostrado en la charla. Ecuador es más diverso y nosotros hemos achacado a cambios estacionales provocados por cambios en la latitud. Porque vosotros habéis trabajado solo en Perú. O sea, yo trabajé solo en Perú, pero los datos están de proyectos anteriores, estaban cogidos en Perú en Ecuador y en Colombia, y en Bolivia. Aquí en Yasuní y aquí en Madidi. Entonces. Muy bien. Vale, Rosalía Piñeiro pregunta si en el estudio de especies dominantes no incluisteis ninguna inga. Vale, el estudio de especies dominantes, o sea, la selección de especies dominantes fue en base a cuánto está a su abundancia. Según Ter Stich, las especies que cumplían el 50%
las especies más directamente las especies más abundantes fueron las seleccionadas. Entonces, yo he mostrado las especies, las 10 especies más abundantes, pero si haces la selección total de especies dominantes, hay ingas, claro, que las ingas sí que llegan a dominar bastante, aunque también son muy diversas el género inga, entonces hay veces que Inga edulis sí que puede llegar a dominar, pero hay otras que al haber tantas especies distintas, el género sí que puede dominar, pero la especie no tanto. Es muy, muy, muy diverso. Es de los más difíciles de identificar, el inga. Ajá. Una fabácea. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Está escribiendo Rosalía, comenta que no le funciona el micrófono. Pregunta Rosalía también si no usáis caracteres del corte de la corteza para identificar. Sí. Fundamental. Lo que comentaba también, o sea, cómo sale la corteza, o sea, si la corteza es fibrosa, también es muy interesante cuando quitas la corteza, cómo se quedan los vasos. O sea, tú quitas un cacho de corteza y miras y los vasos si se quedan en forma pues cuadradita, si los vasos están más de manera longitudinal, el exudado que se queda, si es... También nosotros trabajamos con endobotánica, entonces también nos servía mucho la información de la gente local que nos decía por ejemplo, sirve para transportar cosas porque tiene un exudado que es mucilaginoso, digamos. Entonces, pues ya cada vez que veías eso que es como que resbala y sirve para transportar cosas, pues te da una pista de que podía ser la misma familia, por ejemplo. Pero bueno, sí, el tirar cómo es la corteza, cómo se desprende, si está fistulada, si tiene... si el color, el olor y que sea fibrosa. Si es fibrosa va a ser lecitidacia, malvacia o anonacia, casi seguro. Uh-huh. Y luego depende del olor, ya te va a dar una pista y, o sea, es carácter fundamental, sí. Que el olor en gran medida me imagino que lo tenéis que ver in situ o luego se Sí, eso lo ves y lo apuntas. Las anonacias, por ejemplo, tienen un olor muy característico en plan chirimoya. Muy bien. Pablo comenta si en cuanto a suelos hay mucha diferencia entre Ecuador, Yasuni, Perú, Amazonía Occidental y Bolivia, Madiri. Pues esto yo no he hecho análisis de suelos concretamente en este estudio, o sea, yo he mirado más patrón latitudinal y cómo va cambiando si hay una tendencia con la latitud, y la hemos visto cambios en pH y cambios en la fertilidad del suelo. Pero no he hecho una diferenciación entre las tres zonas, o sea que no te podría contestar porque no he hecho ningún análisis concreto. Yo me imagino que sí, pero no sé, no te puedo decir. Pero hay un artículo medio reciente que sí que habla de estas cosas, de los suelos y cómo puede estar. Si quieres, lo puedo enviar. Muy bien. Sí, Rosalía menciona que... Bueno, Pablo dice sí que lo envíes, puedes enviarlo por el chat. Rosalía comenta que, menciona que hay un proyecto ambicioso en marcha en la Guayana Francesa para alimentar las bases de datos de PlantNet, para mejorar los resultados de es que pensaba que esto se tiene que estar haciendo porque el volcado de información de pliegos digitalizados nos da mucha información y también necesitamos pliegos que no sean
que no estén, o sea, plantas vivas, digamos. Pero sí, tiene que avanzar ya, se tiene que avanzar en eso ya. Sí, de todas formas me imagino que hasta un punto, ¿no? O sea que si se alimenta la base de datos, lógicamente va a mejorar mucho la identificación con PlanNet o inteligencia artificial en general, pero llega un punto que hay caracteres que no pillan las fotos. Sí, totalmente. Y sobre todo es que morfológicamente en la Amazonía las cosas se parecen muchísimo. Mucho. O sea, todo es a nivel funcional más o menos que... Mucha convergencia. Hay una convergencia. Aquí hay un poco más de variabilidad, pero allí, lo que he comentado, las bruceláceas y las anacardiáceas, se parecen muchísimo. En la península ibérica no hay dos familias, yo creo que, bueno, o sí, no sé, pero que se parezcan tantísimo. A nivel de familia, digo, ¿no? Entonces, pues es verdad que tiene un límite. Tendrá un límite y el botánico que va a oler y a mirar la planta será fundamental en todos los casos. El olor. Sí. Sí, comenta Rosalía también que con respecto a muestras alcoholizadas, las técnicas NGS de captura pueden funcionar bien. Pero bueno, me imagino que para muestras que se hayan cogido por alguien que no tomara muestras aparte en sílica, ¿no? Pues pueden ser útiles a veces. Ellos trabajan en parcelas en la estación biológica de Paracou. Vale. En la Guayana Francesa, entiendo. Qué guay. Todavía hay gente escribiendo. ¿Ha dejado de escribir? Ah, no. Vale. Gracias, Ignacio. Vale, espera, envío aquí alguno de lo de los suelos. Sí. Bueno, envío cosas del grupo, porque el grupo sí que ha trabajado más con suelos, el grupo de ecología tropical. Ha trabajado más con suelos y si preguntas justo de esos lugares, pues esto te puede dar una idea. Muy bien. Yo es que los suelos no tanto. Los dos de Fructis. Vale, ya ha llegado los enlaces. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, Raúl Luis está escribiendo. Vamos a ir cerrando. Colgaremos dentro de unos días la presentación en YouTube. Sobre todo cuando ya esté tu artículo publicado, pondremos también ahí el enlace para que cualquiera pueda acceder a él directamente en la descripción del vídeo. Y creo que nada más. Hay gente escribiendo, no sé si son felicitaciones o preguntas. Bueno, felicitaciones en general, parece. Bueno, vale, nada, muchas gracias a todos. Ya una hora, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Julia, por la presentación y a todos por asistir. Y nada, nos vemos de nuevo en el siguiente café sistemático ya en el nuevo año, en enero. Vale. Pues nada, gracias Mario por invitarme y a todos por venir. Vale, gracias. Venga.